Buenos días, buen domingo. Buen domingo para todos. Estamos con ustedes de nuevo en nuestro programa de esta hora. Caminemos juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos de nuevo en un domingo radiante, fantástico. Está hermoso, un sol espléndido. Un día especial para estar con la familia, para compartir, para salir, para pasear, para disfrutar con los niños, con los abuelos y para salir al campo. En realidad vamos a estar hoy poquitos para compartir con ustedes. Estamos Miguel y yo únicamente, y Roberto, que está siempre al pie del cañón acompañándonos en los controles. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Miguel? Bueno, hablaremos de dos meditaciones que ya conocemos. Ya hemos presentado muchos detalles, muchos aspectos para tratarlas, esas meditaciones, y que Manuel va a dar una introducción de ellas. Manuel. Bien, como ustedes vieron, nosotros estamos tratando toda una serie de temas relacionados con la meditación desde hace varios domingos. Yo no estuve el domingo pasado, pero obviamente escuché el programa y hemos visto cómo hay 7 temas de meditación, y hemos visto el domingo pasado sobre todo cómo un mismo tema, o digamos una misma temática o dificultad o problema que nosotros podemos tener en el diario vivir, podemos llevarlo a la meditación para analizarlo, para comprenderlo o para buscar íntimamente en nuestro interior y ver qué respuesta tenemos que sea distinta a la de nuestra razón o a la de nuestra comprensión. ¿No es cierto? Es decir, esa pregunta a nuestro fuero interno. Respecto de esto, algo que quería comentarles. Cuando nosotros hablamos de la meditación y hablamos de los distintos temas, en realidad estamos hablando dentro de CAF de los ejercicios de meditación. Es decir, la meditación discursiva, como la meditación afectiva, que son los dos temas generales, más frecuentes usados en CAF, son ejercicios. ¿Por qué? Porque la meditación en realidad es un estado al que se llega a través de la práctica. Estos ejercicios, hay distintas formas de practicarlo. Estos ejercicios se usan fundamentalmente para tratar el aspecto fundamental de nuestra vida, que es aprender a conocernos. Y el sentido fundamental de nuestra vida, ¿por qué es conocer nuestro interior? ¿Por qué es conocer el lado claro y el lado oscuro de nuestro interior? Porque esa es parte del proceso que necesitamos desarrollar para poder desenvolvernos. Dentro de la meditación hay dos grandes aspectos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos encarar para usar estos ejercicios. Dos formas de usar estos ejercicios. Una forma de usar es, por ejemplo, como son 7 temas de meditación, ustedes ya lo habrán visto, yo puedo tomar un tema por día, ¿no es cierto?, y meditar el aspecto que corresponde a ese tema. Por ejemplo, el de la dama del velo negro, por ejemplo, los 2 caminos, por ejemplo, el estandarte, y ver cuál es el aspecto de mi vida que más se adecue a ese tema. Esa es una forma, ¿no es cierto? Es una forma de encarar el ejercicio. La otra forma de encarar el ejercicio es tomar un aspecto que a mí me preocupa, como por ejemplo el que se había tomado el domingo anterior, que es sobre el enojo, ¿no es cierto?, como dice Miguel, y ir visualizándolo a través de los distintos temas de meditación. Y fíjense que estamos planteando una cosa interesante. ¿Cómo voy a plantear yo el tema del enojo, por ejemplo, en un tema como puede ser el Templo de Oro, o la resurrección de Jes, o el velo de Ageia, que son temas amorosos, como lo llamamos nosotros? Porque justamente los distintos temas, aún aquellos que nosotros prejuzgamos como negativos,
también tienen un lado positivo. ¿Usted qué opina, Miguel, de esto? Bueno, yo por ejemplo estuve pensando que el abismo, que sería el segundo de los temas, primero la dama del velo negro, después el abismo, en el abismo uno sufre con ese enojo. O sea, como estamos tratando el tema del enojo, hay que ver cómo plantearlo. Y esa manera que repetimos ahora, de sufrir, de vernos sufrir con ese enojo, hace con que pensemos un poquito más sobre las características de ese enojo. O sea, nosotros nos enojamos con una persona por cualquier cosa que nos ha hecho, ya tenemos la predisposición a enojarnos. Y después quedamos mal nosotros. En cambio, aquel al que uno trató así con enojo, se olvida completamente y uno crea una distancia enorme entre uno y los demás simplemente porque no sabe manejar ese enojo. De alguna manera, el domingo pasado, si mal no recuerdo, porque yo en realidad el programa lo pude seguir no totalmente, pero parcialmente por la radio, trataron por un lado el tema del enojo y por el otro lado como contraparte, como decía Feli, el callar y escuchar. Y nosotros queríamos ver qué es lo que pasa con el enojo, el callar y el escuchar, ¿no es cierto?, a través de los temas de los dos caminos, ¿no es cierto?, con la consecuencia que es el desapego y el estandarte y su consecuencia que es la elección, ¿no? ¿Qué pasa en las reflexiones que hacemos nosotros en la meditación de los dos caminos sobre el enojo? Y bueno, indudablemente, por la forma en que yo planteo el análisis del enojo en los dos caminos, es las opciones que yo tengo. Yo tengo dos alternativas. En realidad, frente a cualquier situación de la vida, yo tengo un montón de alternativas, pero hay dos fundamentales: me enojo o no. Cuando se presenta una situación molesta, una dificultad en el trabajo, con mi familia, con un amigo, con el vecino, con una operación inmobiliaria, con lo que sea, ¿no es cierto? Yo puedo definir y pararme frente a ella y decir, ¿cómo actúo? ¿Reacciono o no? ¿Puede causarme malestar o no? ¿Dejo que me cause malestar o no? Porque en definitiva, la situación o el otro no es ni bueno ni malo. La situación no es buena ni mala, sino que yo considero que esa situación para mí es buena o mala. Es decir, soy yo el que le doy el signo positivo o negativo. Por lo tanto, la elección o los dos caminos lo estoy definiendo yo en todo momento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Miguel, cuando nosotros no decidimos actuar reactivamente y sin embargo actuamos reactivamente? Bueno, yo pienso que lo que pasa es que cuando nosotros estamos predispuestos a enojarnos, nos damos cuenta de eso, porque quisiéramos estar solos, alguien nos molesta porque nos interrumpe en lo que estamos haciendo, de mil maneras llega a nosotros una preocupación que ya está trabajada, o mejor dicho, no trabajada, sino que incluida dentro de nuestro comportamiento. Ya vamos con esa previsión. Yo no aguantaría que me digan tal cosa, yo no aguanto que me contradigan, yo no aguanto, y ya cargamos todo nuestro ser con ese aspecto negativo. Y lo demás es una consecuencia de esto. Nos enojamos, sufrimos porque nos enojamos, buscamos otras maneras de relacionarnos, pero ya pasó la oportunidad, ya lo que hicimos no tiene vuelta atrás. O sea, ese es el aspecto que yo entiendo de lo que me dice Manuel. Entonces, respecto de esto que decía Miguel, el efecto, digamos, en los dos caminos, cuando yo medito sobre el tema, es el desapego. Yo tendría que poder desapegarme de esta forma de actuar, de pensar y de sentir. Y uno puede decir, o lo pueden estar pensando ustedes, pero eso es así, tan fácil. Y no es así, tan fácil. No es fácil. Tampoco me resulta a mí, después de 30 años de comunidad, tan fácil.
Lo que pasa es que el ejercicio de la meditación es justamente aprender a ejercitar una nueva forma de responder. Es generar un nuevo hábito de respuesta espontánea, distinta a la que hemos cargado nosotros después de tantos años de responder mecánicamente de una misma manera. Primero es conocer a qué cosas yo respondo espontáneamente de una manera negativa. Cuando asumo que a mí hay cosas que me caen mal y siempre voy a responder mal, el segundo paso es, ¿estoy dispuesto a que eso sea siempre así o quiero cambiarlo? Si la respuesta es sí, quiero cambiarlo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que meditar tantas veces como sea necesario para que ese cambio poco a poco se vaya introduciendo a mí y lo que salga de espontáneo sea lo nuevo, lo distinto. ¿Por qué? Porque hay otra cosa. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de una actitud reactiva, negativa, frente a situaciones de la vida o de los otros? Miguel. Y sobre todo el problema fundamental es que nos deja no solo intranquilos, sino que mal, nos deja mal ese comportamiento. Y no podemos volver atrás porque ya se procedió de esa forma. Y lo único que nos queda, como dice Manuel, es utilizar la meditación para que la próxima vez tengamos una barrera contra esos aspectos negativos y lo podamos transmutar o podamos cambiar, mejorar, asumir como responsabilidad nuestra que no está en el otro el problema del enojo, sino que está en mí y yo lo he provocado. Cuando nosotros estamos hablando de las consecuencias es un espejo. La consecuencia es un espejo. ¿Por qué? Porque cuando yo reacciono mal, estoy dañando al otro, lo hago sentir mal. Pero cuando el otro hizo algo que a mí no me gusta, yo lo que quiero realmente es hacerlo sentir mal al otro. Ese es el tema. ¿No es cierto? Entonces a mí no me importa. El tema es que yo también me siento mal. No puedo negar. Muchas veces voy al médico porque tengo una úlcera, o voy al médico porque me siento descompuesto, voy al médico porque hay un dolor de cabeza terrible que no puedo controlar. Y el médico muchas veces me dice, ¿tuve un disgusto? Y cuando lo pienso digo, sí, tuve un disgusto. Y bueno, me dice, lo que pasa es que usted lo que está haciendo es somatizando. El disgusto, de alguna manera, se está transmutando en un problema físico. Y la mayoría de los problemas físicos vienen a través de los problemas tensionales y emocionales. Eso lo producimos en nosotros y lo producimos en el otro. Por eso decimos que toda reacción negativa es un espejo. Yo daño al otro, pero en la medida que yo daño al otro, me daño a mí mismo. Por eso hay una oración que no me acuerdo quién la decía o qué santo lo decía, que pedía a Dios que lo que él hiciera, que lo que el otro le hiciera a él, yo no me acuerdo si era San Francisco o no, era que le pedía a Dios que eso que le hicieran a él no lo dañara, no lo hiriera, porque si el mayor daño que trataban de hacerle, si a él no lo hería, el otro no iba a ser herido. No sé si se entiende. Miguel, ¿se entiende lo que estoy tratando de explicar? Sí, bueno, es una forma de ver que todos nuestros actos, todas nuestras acciones influyen sobre los demás. No podemos evitarlo eso. Afectan a otros. Lo que pasa es que no lo sentimos, nos endurecemos tanto que no sentimos que hemos herido. Pero si lo llevamos a la meditación, sí podemos verlo claramente, cuál es nuestro lugar y nuestra culpa sobre todo. No como culpa, sino como error que cometemos al tratar a los demás. Cuando llevamos este tema al estandarte, ¿qué es el estandarte? Es esa insignia que llevamos por delante. Y el estandarte de alguna manera se complementa con lo que estamos hablando. El estandarte es generar en mí
una nueva respuesta para incorporarla y que lo espontáneo en mí, mi elección, tiene que ser, yo quiero que mi respuesta espontánea frente a situaciones conflictivas sea de no conflicto. No confrontación. No confrontación. Confrontación cero. Sí. Tendría que ser así, escueta. Ese tendría que ser mi elección. Ese tendría que ser mi propósito. Confrontación cero. Ya le hemos dicho algunas veces, en otras oportunidades, cuando alguien me daña o me hiere en alguna oportunidad y yo le respondo en el mismo nivel en que él se ha dirigido a mí, lo que yo hago es rebajar al otro. Cuando alguien me daña o me hiere y yo le respondo en otro nivel, más elevado, ¿no es cierto? Más elevado, lo que yo hago es elevarlo a él, elevo la relación. Ese tendría que ser mi propósito, ese tendría que ser mi estandarte, esa tendría que ser la fuerza que yo tengo que aprender a generar en la meditación. Por eso el ejercicio es algo que tengo que practicarlo sistemáticamente, porque no es fácil lo que estamos hablando. Pareciera una pavada, pero esa pavada cuesta mucho tiempo y mucha voluntad para poder transformarlo en vida. Miguel. Bueno, esa paciencia que nosotros necesitaríamos es una parte del esfuerzo que tenemos que hacer continuamente para relacionarnos con los demás, porque los desafíos seguirán viniendo y nuestra capacidad la tendremos mientras no lo ejercitemos de manera adecuada. Así que, además de tenerla, debemos ejercitarla y nuestra voluntad, sobre todo, aplicarla en ese sentido. Bueno, disculpen si a veces somos un poquito vehementes, pero vamos a atenuarlo ahora con un poco de música.
hemos escuchado la banda sonora de la película Master and Commander. Es uno de los movimientos del concierto nocturno de Madrid de Boccherini. Luis Boccherini nació en Italia en 1743 y falleció en España en 1805. Compositor y violoncista. Período clásico y, como se lo conoce, el gran olvidado. Ha compuesto 26 sinfonías, 115 quintetos y 187 cuartetos. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Nuestro correo infocaf@gmail.com. CAF se escribe C-A-F-H. La página de CAF, www.caf.org. Transmitiendo permanentemente por Flash FM 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa: 03546 420007 o bien 15 41 86 05. Queremos anunciar también uno de los penúltima conferencia del ciclo de conferencias en Rosario. El tiempo, amo y señor de nuestra vida. ¿Existe alguna posibilidad de domeñarlo? Martín Mansilla. Entrada libre y gratuita, Santa Fe 2070, para el día 10 de este mes. Muy buenos días. Ahora en este espacio del programa Caminemos Juntos tenemos a una invitada. Es Marta Daiso, docente. Ha tenido mucha experiencia en las escuelas y queríamos preguntarle especialmente ahora sobre su experiencia en la escuela rural, acá en Calamuchita. Ya vamos a ir hablando un poquito de todo esto para presentarla mejor, que es la mejor imagen que puedan tener cuando ella nos cuente todo esto. Muy buenos días, Marta. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está, José? Muchas gracias por invitarme. Usted me ha dicho que tengo una gran experiencia. Bueno, tengo una experiencia. Y creo que hay muchísimos docentes mucho más experimentados, pero bueno, me han citado y yo con todo gusto accedí. Muy bien. ¿En qué época fue y dónde fue esa experiencia con la escuela rural? Fue en el año 1991 y completo en 1992. Y el lugar es San José. San José, acá en el Valle de Calamuchita, queda a 18 kilómetros, entrando desde Santa Mónica hacia el sudoeste, por un camino que hoy en día está mucho más transitado que en aquellos años. La escuela Ricardo Rojas en San José. San José. Sí, nos comunicaba recién, fuera de micrófonos, que esa escuelita está aislada de todos, ¿no? Está como apartada, como si fuera un mundo mágico donde existe. Nos contaba cómo fue su primera impresión cuando llegó a la escuela. Bueno, sí, le aclaro, José, que no está aislada hoy en día, ¿eh? Hoy no, yo entiendo que ya hay algunos vecinos permanentes, pero en aquel tiempo, en 1991, no había ninguna casa cercana habitada. Había una sola casa que estaba ya dejada, nadie vivía ahí, y en la mañana se escuchaba solamente el canto de los pájaros y a lo mejor algún sonidito de viento, pero poco porque es una cañada, así que las cañadas normalmente son muy serenas. No se escuchaba ni un gallo, porque no había casas cercanas, así era la situación. Qué bien. ¿Cómo es, aparte de esa característica de cierta soledad,
¿Cómo es una escuela rural en comparación con una escuela en una ciudad? El trabajo del docente, el trabajo con los alumnos, el trabajo con las familias. Uh-huh. Bueno, yo le puedo contar mi experiencia acá en Córdoba. A lo mejor no es igual en todos lados, no he recorrido otras provincias, pero sí he conversado ampliamente con otros docentes por ejemplo, de Chaco y de La Rioja. Bueno, aparentemente es semejante en todos lados. El docente es personal único, entonces es también director, maestro y responsable del servicio de acá en Córdoba del PAICOR, o sea, del Plan de Asistencia Integral Córdoba, o sea, el almuerzo y el desayuno para los chicos. Entonces están todas las tareas a cargo. La responsabilidad sobre que se cumpla la currícula, sobre la alimentación de los chicos, es decir, responder con las compras y la elaboración de las comidas. Normalmente hay una cocinera. Puede ser que no esté la cocinera, en cuyo caso le toca, por alguna dificultad, le toca cocinar también. Entonces uno va desde el aula hasta la cocina, ahí se vaya cocinando. Así que es como una gran familia. Claro. Eso quiere decir que el docente no solamente da clases del contenido teórico de la materia que tiene que dar, sino que atiende a los alumnos, da de comer, hace la limpieza, hace las planillas, todas esas cosas más. Exactamente, y por ahí vigila también que en el patio de la escuela rural, hablo de lo que nos ha sucedido, al jugar los chicos no corran riesgo de alguna, dicen en el campo, dicen acá en la sierra, alguna bicha que ande por entre las piedras. En las bichas se refiere a esos reptiles larguitos que a veces están entre las piedras y que de pronto están los chicos jugando y salen corriendo o uno los llega a ver. Claro. Nos pasó realmente. Sí. ¿Cómo fue la recepción que usted tuvo de parte de los padres, de los familiares y de los mismos chicos en el aula? Bueno, los chicos siempre contentos. Ellos han mostrado, creo que es la idiosincrasia de los niños, es una sonrisa porque alguien llega. En cambio, el adulto por ahí ha tenido alguna experiencia no tan saludable, y a mí me ha pasado que alguna persona recién llegada, la nueva maestra, mire, yo soy tal, María Marta Daiso, me presento, he venido acá a hacerme cargo de la escuela, y un papá desde arriba del caballo se inclinó poquito para saludarme así. Sentí claramente una desconfianza. Y adentro mío sentí claramente el deseo de que en poco tiempo este señor pudiera confiar en mí. O sea, no que cambie el señor, sino que yo me esfuerce en mostrar que soy digna de confianza para él y para todos. Y eso sucedió. ¿Eso sucedió? Sí, sí. Qué linda esa experiencia. ¿Cómo es entonces la integralidad con los chicos? Porque yo imagino que, como decíamos recién, aprenden las clases, pero también tienen toda una vida completa durante el día con la maestra, con el aula, con los otros chicos, con la escuela. Trato de imaginarme y ponerme en esa situación, y me parece que es un mundo distinto a lo que se vive hoy en una escuela. ¿Le parece? Sí, es indudable, porque de hecho que al ser menos personas, en aquel momento había 5 niños cuando yo llegué a la escuela. Después se fue ampliando. ¿De qué edad esos niños? Eran de primer ciclo, sería primero y segundo grado. Son hombres hoy en día, papás de familia, señores, como dicen algunos chicos. ¿Es un señor? ¿Es un papá? Dicen los chicos. Sí. Esa integralidad es palpable por completo, es una experiencia para mí personalmente maravillosa, porque estamos unidos por el vínculo de lo cotidiano, de comer juntos, de jugar, conversar, compartir las más mínimas dificultades. Mire que el camino estaba malo, que anoche hubo un puma que está corriendo las ovejas. Todos escuchamos las experiencias de todos. Nos escuchamos, tenemos tiempo, no tenemos urgencias. Comparte todo. Se comparte todo. Y
en ese clima aprender es mucho más fácil. Cualquier contenido y cualquier habilidad que se quiera desarrollar es muchísimo más fácil que el niño la adquiera. En ese sentido, pienso, me hace reflexionar que sería difícil implementar en una ciudad una situación como esa, para que haya un ambiente apropiado para que el chico pueda formarse de esa forma. Mire, tengo entendido que hoy yo me he jubilado hace 5 años y en los últimos años, después de la escuela rural, estuve dedicada a la enseñanza de la educación musical en escuelas primarias comunes, no rurales. Pero de todas maneras le aclaro que tengo entendido que hay una mirada hacia esto en la educación formal en general, como que hay otras disciplinas, otras líneas de enseñanza que están tratando de experimentar esto de que el niño desarrolle sus habilidades poniendo más las manos en las cosas y a partir de las actividades y de establecer una relación afectiva, quizás con... Sí, de todas maneras, mire, José, yo creo que siempre se puede establecer una relación afectiva con los chicos, en cualquier forma. Eso depende del docente. Porque vengan con la característica genética o social en relación con la familia, o familiar, digamos, que sea, el docente puede, con una actitud, con tener la intención, acercarse afectivamente a cada uno de los chicos, aunque sean más de 30. Es más difícil, pero se logra. Es posible. Lo cercano que da la escuela rural no lo puede dar de esa manera la escuela común, pero sí la relación afectiva. Creo que eso es siempre posible. Claro. Marta, ¿tiene usted alguna anécdota que quiera compartir con la audiencia y nosotros? Bueno, con respecto a la escuela rural, le puedo contar, por ejemplo, que aprendí palabras nuevas con los chicos, aprendí modos nuevos, aprendí a reconocerle la intención a una vaca claro. Después a todo se le podía poner nombre inmediatamente. Había un arbolito, una piedra, un rincón que tenía nombre, digamos. Una vivencia con respecto a la naturaleza tienen los chicos de la sierra, o tenían en ese momento esos chicos, que a mí me despertó un ámbito nuevo en mi interior. Ni hablar de su reconocimiento de las hierbas medicinales. Claro. Salíamos a caminar porque se quedaban a la tarde por gusto nomás y reconocían. Y me acuerdo de Marco señalando, dice, como siempre, peperina. Y yo no la veía ni la olfateaba y él la reconocía. Y bueno, como eso, muchas otras de las hierbas. Y con respecto a los adultos, aquella experiencia que le conté de este señor que después tomó confianza a venir y traer de su cosecha, de la huerta, lo mejor que había podido rescatar, y decir, esto es para usted, señorita. Y yo me acuerdo, y al decirlo me vuelvo a emocionar como aquella vez, una emoción profunda de haber ganado a un ser humano, no para mí, sino para la confianza entre dos. Lindo, eso no tiene precio. Y el resultado después, ¿cómo fue esos 2 años? ¿Fueron nada más de su experiencia? ¿Qué resultado tiene para usted haber estado 2 años en una escuela rural? ¿Qué valor tiene hoy? Bueno, tengo la gratitud. Lo primero que tengo es gratitud a la vida por haberme permitido tener esa experiencia. Tengo algunos amiguitos que andan por ahí, entre ellos estaba mi hijo también, que son mis ex alumnos, que sé que han gozado de esa experiencia y que no se la van a olvidar nunca, como yo tampoco con la cocinera. Somos amigas del alma. He aprendido muchas cosas para manejarme en la sierra, a no tener temor. Y después
como cosecha para lo que me restó en la docencia fue tratar de lograr algo semejante. Porque lo que hice en las escuelas comunes después fue especialmente dedicado a la enseñanza de la música, pero lo que yo había ido aprendiendo con los chicos en la escuela rural traté de implementarlo ahí. Como por ejemplo, tratar de que de los elementos que brinda la naturaleza hiciéramos instrumentos, aunque sonaran más o menos, e ir copiando con esos instrumentos armados sonidos de la naturaleza. Lo disfruté yo, lo disfrutaron ellos, hacíamos una orquesta con esos instrumentos y decíamos que vamos a hacer ahora como si fuera un tema musical, los sonidos de la selva. Qué lindo. A través de eso yo traté de sembrar ese cariño por, como dice el Papa Francisco, la casa común, y se me fueron mezclando las experiencias de afecto entre los niñitos y yo y viceversa. Las experiencias con la naturaleza y el deseo de hacer un contacto constante de todos con la naturaleza. Es infinito, no sé cómo decirlo, es infinito la cosecha. Sí, me imagino. Bueno, Marta, a mí me parece muy linda su exposición, no porque hemos hablado de nada técnico, ni de nada de contenido de la enseñanza, sino de su vivencia, de su experiencia y cómo se transmite todo ese sentir que hay dentro suyo. Me parece muy lindo. Muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme expresar y ojalá que les sea útil a alguien esto que yo cuento. Digamos, para mí ya es útil porque me han dado la posibilidad de expresarme, pero para mí la maravilla de la experiencia de ser docente es el vínculo de afecto con las personas y creo que solamente a partir del verdadero amor por el otro se puede llegar a ayudar a crecer. Esa sería mi conclusión más amplia. Muy lindo. Muchas gracias, Marta. No tiene por qué, gracias.
Bueno, me parece que es una súper música energizante, ¿verdad? Para un domingo súper activo. Estamos escuchando World Dance de Yanni. Yanni Karisomalis es griego. Nació en Kalamata el 14 del 11 del 54. Es una música que corresponde a la nueva era, pero él prefiere llamarla instrumental contemporánea. Él estudió psicología, pero en realidad se dedicó siempre a la música. Como estudiante ya tenía un pequeño grupo llamado El Camaleón, pero nunca tuvo demasiado éxito. Hasta que después comenzó a escribir su propia música y entró en actividad con esta en 1980 y adquirió mucha fama hasta la actualidad. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos con ustedes todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Nuestro correo infocaf@gmail.com. CAF se escribe C-A-F-H. Estamos también por Radio Flash en Internet. Pueden escucharnos en directo. FM 107.7. Y para llamarnos por teléfono a la radio, directamente durante el programa, 03546 420007 o 1541 8605. Manuel, ¿el www lo dijo? ¿Noticias Flash? Noticias sí, pero puedo decirlo www.noticiasflash.com.ar, pero no hace al efecto ahora. Bien. ¿Qué tenemos ahora? ¿A qué personaje vamos a aludir, Miguel? Bueno, es Viktor Frankl. Nació en Austria, en Viena, la capital, en el año 1905 y muere en el 1998. Bueno, es neurólogo y psiquiatra austríaco. Podemos decir también que desde 1942 hasta 1945 estuvo en campos de concentración nazi, donde su experiencia fue fundamental y el sufrimiento grande, porque perdió a su padre y murió también su esposa. A través de esa experiencia, él escribió el libro El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl nació en Viena, decíamos recién, en una familia de origen judío. Su padre fue estenógrafo y parlamentario, hasta que en el año que estuvo en su cargo lo ocupó, terminó ocupándolo como ministro de Asuntos Sociales. Desde joven, siendo un estudiante universitario y envuelto en organizaciones juveniles, Frank empezó a interesarse en psicología. ¿Tiene algo para agregar? Sí, Viktor Frankl es en realidad el creador de la logoterapia. Ahora, ¿cómo inicia todo esto? En realidad, la logoterapia se inicia con Frank a través de su experiencia en los campos de concentración nazi. Al ver, él comenzó a observar, indudablemente no podía quitarse de encima su experiencia como médico, ¿no es cierto? Una de sus primeras experiencias que él cuenta es la siguiente. Cuando lo llevan por primera vez, lo citan a un campo de concentración, todavía no era para retenerlo apresado, ¿no? Lo hacen citar los nazis y lo llevan ante el Comando Supremo y le preguntan a él si él es psiquiatra. Le dice que sí. Y le dice si él sabe lo que es la agorafobia. Entonces él le dice que sí, efectivamente, y si sabe cómo se cura la agorafobia. Él le dice que sí, y qué es lo que tiene que hacer, le dice el comandante o no sé, el jerarca, por así decirlo. Él le dice lo que tiene que hacer es, cuando esta persona tiene que salir al exterior
y entra en pánico, lo que tiene que hacer es simplemente decir, quiero morir ahora, y cuando salga, quiero morir todas las veces que pueda mientras esté en el exterior. Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que hacer. Pareciera que el tratamiento dio resultado. Bueno, lo que quiere demostrar Frank, eso lo cuenta él después en algunos artículos y en conferencias, lo que él quiere demostrar es que el tratamiento de la logoterapia es independiente de la persona, es independiente del psiquiatra y del paciente, sino que es pura técnica. Es decir, con la técnica bien aplicada, el resultado es efectivo. No quiere decir que en todos los casos sea el 100% de esta manera. Pero bien, ¿cuál es el principio fundamental? Él entendió que lo que ayuda a las personas es la intención o la actitud de tener un sentido en la vida. Fíjense que cuántas veces hablamos en CAF de que muchas veces las almas o los seres buscan la religión o buscan un camino espiritual porque en realidad lo que están buscando es el sentido de la vida. Y cuando uno compara, por ejemplo, a CAF con dos psiquiatras característicos o tradicionales como Freud o como Adler, se establece una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque el postulado de Freud consideraba que la pulsión fundamental del hombre en la vida, o el motivo humano fundamental, era el placer. Y de Adler dice, la voluntad fundamental es el poder, placer y poder. En contraste con Frank, que dice, el sentido fundamental de la vida es el sentido de la vida. ¿Por qué? Fíjense que él cuenta esta experiencia. Cuando él estaba en Auschwitz, fundamentalmente, además de todas las experiencias por los otros campos de concentración que pasó, resulta que en la barraca, donde había cientos de prisioneros, en las paupérrimas condiciones en que vivía, había más supervivencia que en las otras barracas. ¿Por qué? Porque él les inculcaba a los que estaban alojados en esas barracas que cuando comieran la basofia que les servían, ¿no es cierto?, ellos cerraran los ojos y pensaran que estaban comiendo la comida que más les gustaba y la saboreaban y la saborearan, mejor dicho, como el mejor manjar que más le gustaba a cada uno de ellos. Y sistemáticamente iba por camastro de todos los que sufrían disentería para consolarlos. Entonces, y sobre todo, él conocía exactamente a aquellos que tenían parientes, que tenían familiares, que tenían alguien que les esperaba del otro lado del mundo, y a través de eso conseguía que ellos tuvieran una esperanza. Entonces, el nivel de supervivencia de esa barraca era considerablemente alto en relación con todo el resto. De ahí él deducía que aquellos que tenían un sentido por el cual vivir realmente tenían una razón para luchar por su propia vida, aún en las condiciones en las que ellos vivían. Miguel. Sí, lo que podemos decir que todo lo que hablaba Manuel hasta ahora en lo que se refiere a Víctor Frank es que todas sus ideas, sus principios, sus trabajos, él los expuso en 30 libros que fueron traducidos en numerosos idiomas. Y eso yo creo que es muy importante porque no se perdió nada de lo que él hizo. Además de haber vivido más de 90 años, su vida ha estado, pero un ejemplo, ganó el premio Oscar Fischer de la Asociación Estadounidense Psiquiatra, recibió 29 doctorados honoris causa
de que también le honró con la clínica Psicología que lleva su nombre. Así que podemos dirigir que además de lo que él estudió y practicó en sus años de estudio, tenemos una prolífera actuación de él en varios campos, en la universidad, en institutos médicos, en conferencias que dio por todos lados. O sea, es riquísima esta idea que le queremos transmitir de Víctor Frank. Si bien el tiempo no nos permite dar muchos más detalles, pero por ejemplo lo que se dijo Manuel es claro. Hay un aspecto que él le daba mucha importancia, que es el nos, y que después se traduce o se expresa en la psicodinamia, o la, como él lo llamaba, la no dinamia. Eso es el estado de tensión. Muchas veces la gente cuando está en estado de tensión dice que se siente como que se sienten mal. Y él consideraba que el estado de tensión es un estado positivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el estado de tensión es algo saludable porque lo hace sentir con vida. Fíjense que la gente que trabaja y hace el trabajo con gusto está en un estado de tensión porque está atento a lo que hace. Fíjense que la gente o los jóvenes cuando hacen los deportes de riesgo está en un estado de tensión y se sienten a gusto. En cambio, cuando no tienen nada que hacer, y se habla, por ejemplo, de la crisis de los jubilados, se está hablando de un estado donde no existe la tensión y donde existe lo que él llama el vacío existencial. El vacío existencial y tiene la peor contra, que es el aburrimiento, porque la gente no tiene ganas de hacer nada. Y aun cuando dicen que cuando tengan un tiempo van a hacer lo que les gusta, resulta que cuando tienen el tiempo para hacer lo que les gusta, no tienen ganas de hacer nada. Y ahí viene lo que es la crisis existencial, que cada vez es más aguda en este momento. Entonces, él dice que el problema fundamental de la sociedad de hoy es la falta de sentido. El tema del poder, ¿no es cierto?, como se planteaba en un principio, o el tema del placer es circunstanciales. Se busca el poder y se busca el placer, en realidad, porque no se encuentra el sentido. Entonces, él decía que hay 3 elementos fundamentales de acercamiento al sentido de la vida. Cuando él habla de la logoterapia, en realidad es una palabra compuesta y el sentido de logo, que puede ser sabiduría o conocimiento, para él fundamentalmente logo, la palabra logos para él significaba lo divino, lo trascendente o Dios. Y los 3 componentes o acercamiento al sentido trascendente son los valores experienciales, los valores creativos o los valores actitudinales. Los valores experienciales significa la posibilidad de tener o compartir con alguien a quien amar, ayudar, compartir, participar y amar. Eso es lo que puede dar un sentido a la vida de alguien. Primer aspecto. El segundo aspecto, lo creativo, es la posibilidad de hacer algo que trascienda a la persona, algo que sea beneficioso para los demás. En el fondo, todas las personas, todos los seres necesitan de hacer cosas que sean útiles para los demás, aunque no se den cuenta de que realmente es eso lo que quieren hacer. Cuando encuentran algo que puede ser útil para los demás, eso les da sentido a su vida. Pero cuando se dan cuenta que ya no tienen nada para hacer, que es lo que sucede muchas veces con los jubilados, ya no tienen los nietos porque ya no los necesitan, ni los hijos, ni los nietos, ni los negocios familiares, porque ya no los quieren tener adentro y quieren hacer cada uno las cosas a su manera, ¿no es cierto? Entonces se sienten mal porque dice,
¿para qué sirvo? Ya no sirvo para nada. Entonces pierden el sentido de la vida y lo único que le queda es morirse. Lo que pasa es que muchas veces sucede eso antes de jubilarse y ahí el drama es mucho mayor. Y el tercer aspecto es los valores actitudinales, es decir, el valor del sufrimiento, el valor del sacrificio. Es aprender a comprender cómo a través del dolor o del sufrimiento se puede trascender las limitaciones personales. Y en este caso, Víctor Frank cuenta la anécdota de un médico que lo consulta a él porque era una persona que amaba entrañablemente a su esposa y su esposa lo amaba entrañablemente a él. La esposa muere. Él no puede reponerse de la muerte de su esposa. Entonces lo va a consultar. Y Víctor Frank le dice a este señor, le dice, su esposa lo amaba mucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si en vez de haberse muerto su esposa, se hubiera muerto usted? ¿Cómo se sentiría su esposa? Mal, dice. Se hubiera sentido terriblemente mal. ¿Cómo se siente usted ahora? Sí. Y a usted le hubiera parecido mejor que ella hubiera estado sufriendo ahora como está sufriendo a usted, o que usted en este momento estuviera sufriendo como ella y ella estuviera en paz en este momento. No, prefiero sufrir yo lo que estoy sufriendo y que ella esté en paz. A partir de ese momento, esa persona asumió que eso era lo que él tenía que vivir y quedó en paz consigo mismo. Hay muchas maneras de encontrar el sentido de la vida, pero eso es lo fundamental. Y ese es el sentido fundamental del trabajo que hacemos en CAF. Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Espero que nos hayan acompañado hasta aquí, con gusto. Los esperamos de nuevo el próximo domingo y nos despedimos pidiendo que tengan un hermoso día y que disfruten con su familia, con sus amigos. Miguel. Esperamos que sea útil todo lo que hemos reflexionado juntos, porque realmente estamos participando de un trabajo muy útil, llamémosle. O sea, eso es lo que queremos, que sea útil. Bien, hasta pronto entonces y buen día.